los seminarios departamentales. Continuamos con los alumnos que están en seminario departamental 2 y van a presentar sus resultados en un formato de póster. Y empezamos con Víctor Manuel Núñez Sánchez Núñez. Adelante. Como ya lo dijo la doctora, es Víctor Manuel Sánchez Núñez. Yo les presentaré un póster que tiene como título Determinación de los parámetros de proceso en obtención de harinas de sorgo por extrusión. Primeramente, las partes que tiene mi póster es resumen, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Por qué trabajaremos con sorgo? Pues el sorgo es el quinto cereal más importante en cuanto a su producción a nivel mundial. Los principales productores de este grano son Estados Unidos, Nigeria, la India y México se encuentra en el cuarto lugar. Sin embargo, la utilización que se le da a este grano principalmente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, es para la elaboración de alimentos balanceados para animales. Se ha reportado que el sorgo cuenta con características físico-químicas similares a las del maíz. Esto lo hace una buena alternativa para ser utilizado en la industria de la masa y de la tortilla. En los últimos años se ha presentado un encarecimiento del maíz. Esto debido a dos cosas. Primero, a la utilización en la utilización del maíz en la elaboración de etanol a nivel industrial, y otra por la sequía y los cambios climáticos que se han dado a nivel mundial, como ya sabemos. También se han hecho ya estudios tanto a nivel mundial como a nivel nacional para encontrar alternativas de otros cereales para poderlos usar además de maíz. ¿Por qué vamos a utilizar el proceso de extrusión? Se va a utilizar este proceso porque cuenta con algunas ventajas en comparación con el proceso tradicional de nixtamalización. Algunas de las ventajas con las que presenta este proceso es que no produce efluentes contaminantes. Para su utilización se requiere de menos agua y consume menos energía. Entonces, el objetivo del trabajo fue determinar qué parámetros de proceso son más importantes para la obtención de harinas instantáneas de sorgo por extrusión. Para alcanzar este objetivo, la metodología que se siguió fue la siguiente. Lo primero que se realizó fue la limpieza del grano. Esta se hizo de manera manual y se retiraron los granos dañados y cualquier contaminación física que tuviera Posteriormente, ya cuando se obtuvo limpio el grano, se hizo la molienda a dos granulometrías diferentes, que fueron a 0.5 y a 1.3 milímetros. Una vez obtenida el sorgo molido, se pasó a la extrusión. En esta lo primero que se realizó fue el acondicionamiento de las muestras. Para esto se mezcló el porcentaje de cal y el porcentaje de humedad requerido, siguiendo un diseño de experimentos. Una vez obtenido esta mezcla, se pasó al extrusor y en se ajustó a una temperatura y a una velocidad de tornillo que también se hizo siguiendo un diseño de experimentos. Una vez obtenida la masa, lo que se hizo fue deshidratarla durante 24 horas a 45 grados centígrados. Posteriormente se molió y se tamizó hasta alcanzar un tamaño de partícula de 250 micras. Una vez obtenidas las harinas, se pasó a la caracterización. Lo primero que se realizó fue la medición de viscosidad relativa, donde las variables de respuesta que nos interesaron fueron temperatura de pasta y viscosidad máxima. Posteriormente se midió el índice de absorción de agua a las harinas y por último se midió la textura de la masa, donde la variable de respuesta que nos interesó solamente fue la cohesión. El diseño de experimentos que se utilizó fue un arreglo factorial 2 a la 5, donde se utilizaron 5 parámetros de proceso con 2 niveles cada uno. Estos fueron la temperatura con 80 y 90 grados centígrados, el tamaño de partícula con 0.5 y 1.3 milímetros, la velocidad de tornillo a 10 y a 20 revoluciones por minuto y el porcentaje de cal, que fue de 0 y de
y de 0.3%. La humedad de acondicionamiento, que fue de 45 y de 60%. Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza y hubo una comparación de medias por Tukey. Una vez hecho esto, los resultados que se obtuvieron se muestran en esta tabla. Para el análisis estadístico se hizo por separado para los dos tamaños de partículas, que fueron de 0.5 y de 1.3 milímetros. En esta tabla se muestra el efecto de los parámetros de proceso sobre las variables de respuesta para harinas con tamaño de partícula de 0.5 milímetros. En esta tabla podemos observar que las variables de respuesta que más se vieron afectadas fueron la viscosidad máxima y el índice de absorción de agua. Los parámetros de proceso que más afectaron sobre estas fueron la humedad y la temperatura. En cuanto al índice de absorción de agua, podemos ver que cuando las muestras son tratadas a altos niveles de humedad y de temperatura, estos valores aumentan. Esto se puede explicar debido a que cuando las muestras son tratadas a estos altos valores, el daño que sufre el almidón es mayor y por esto algunas moléculas de amilosa y de amilopectina salen del gránulo, lo que permite que el agua entre, entonces el índice de absorción de agua va a ser mayor. En cuanto a la viscosidad máxima, se observa lo contrario. Cuando son tratadas a valores de humedad y de temperaturas altas, el valor de viscosidad máxima disminuye. Bueno, primero, la viscosidad máxima se puede definir como la capacidad máxima que tiene el gránulo para absorber agua antes de que suceda el rompimiento. Entonces esto se puede explicar de la misma manera. Si se tratan a valores altos de humedad y de temperatura, el desordenamiento o el rompimiento que sufre el gránulo de almidón va a ser mayor y por esto, y además el gránulo se va a encontrar mayormente gelatinizado, así que al momento de la medición los valores de viscosidad máxima van a ser menores. En cuanto a los valores de cohesión, se observa que estos aumentan conforme se aumentan los valores de humedad y de temperatura. La cohesión es un indicativo de la dureza y de la suavidad que tiene la masa, y esto lo que nos quiere decir es que si la masa es más dura, no será apta para la elaboración de tortillas. En esta tabla se muestra lo mismo, pero ahora para las harinas tratadas, las harinas con tamaño de partícula de 1.3 milímetros. En esta solamente podemos observar que las variables de respuesta que se vio afectada fue la de temperatura de pasta, y el parámetro de proceso que afectó sobre ella solamente fue la temperatura. La temperatura de pasta se define como la temperatura mínima requerida para que la harina forme una pasta o para que la harina se cosa. Cuando son tratadas a 90 grados centígrados es lo mismo, el almidón se va a encontrar mayormente gelatinizado y la temperatura que va a requerir para su cocimiento posteriormente va a ser menor. Por último, en 2005 James Ortega reportó que los valores de viscosidad máxima para harinas nixtamalizadas por extrusión de maíz están entre 457 a 1126 centipoints. Estos valores son similares a los obtenidos en este trabajo. No son muy similares, pero se acercan un poco. Esto es debido a que en este trabajo lo que se hizo fue la extrusión de maíz y nosotros estamos trabajando con sorgo. En 2002, Flores Farías reportó valores de presión de 1.96 newtons en masas obtenidas por nixtamalización tradicional. Estos valores también son muy parecidos a los que obtuvimos nosotros. Entonces, la conclusión podría decirse que, de acuerdo al análisis estadístico, se concluye que de la temperatura, el tamaño de partícula y la humedad de acondicionamiento son las variables que más influyen en la elaboración de harinas instantáneas de sorgo por extrusión. Las variables de concentración de cal y velocidad de tornillo no tuvieron efecto significativo en la calidad de las harinas obtenidas.